de ti, Señor, de tu ayuda, Señor, para hacerlo, Señor. Por favor, Padre, y gracias porque te tenemos a ti como Padre, Señor, como ejemplo, Señor, como, Señor, un ejemplo a seguir, Señor. Gracias, Señor, por amarnos y adoptarnos como tus hijos, Padre, en el precioso nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Felicitaciones a todos los padres. Es interesante, ¿no?, que el Señor nos haya adoptado como sus hijos, porque yo no sé si usted sabe esto, pero bajo la ley, no sé si federal, pero estatal por seguro, si usted adopta a alguien, ese hijo, ese niño que usted adopte, tiene más derecho, escúcheme, que sus propios hijos. Que sus propios hijos tienen más derecho. Y yo no sé dónde sacaron esta ley estos tejanos, o no sé si es federal, pero me quedé sorprendido. También es interesante, estaba educándome sobre esto de niños huérfanos. Me quedé sorprendido en aprender de que cuando se adopta un niño, por ley, tiene que haber un tiempo de quarantine con la mamá y el niño. No pueden ir a ningún lado, no pueden estar en público, no pueden hacer nada en casa. Y es interesante porque el gobierno, la sociedad, los psicólogos han determinado de que tiene que haber un tiempo de bonding, de donde se amarran los lazos del niño y la madre. Es interesante eso, ¿no? Aún más interesante me pareció a mí que no lo dice del padre, lo dice de la madre. Pero es interesante. Hoy vamos a hablar de este tema que le he titulado Adán, ¿a dónde estás? En Génesis capítulo 3, el Señor termina con la creación hacia la mujer, hacia el hombre, hizo todo antes de poner a la mujer y el hombre, preparó todo para luego llegar y su creación magnífica los puso ahí a los dos. Una vez que esto sucedió, claro que el capítulo 3 comienza, si usted tiene una Biblia de estudio, dice el hombre y la mujer pecan, es cuando la serpiente, que era más astuta que cualquier otro animal, viene y engaña a la mujer. Pero en el versículo 9 dice, entonces el Señor llamó al hombre, ¿dónde estás? Entonces el Señor Dios llamó al hombre, ¿dónde estás? ¿Por qué? Porque ya habían pecado y usted que se conoce la historia sabe que ya se estaban escondiendo, ¿verdad? ¿Y saben por qué se estaban escondiendo, verdad? El hombre contestó, te oí caminando por el huerto, así que me escondí, tuve miedo porque estaba desnudo. Oye, ¿quién te dijo que estabas desnudo? Le preguntó el Señor Dios. ¿Acaso has comido del fruto del árbol que te ordené que no comieras? El hombre contestó a la mujer, ¿qué tú me diste? Fue quien me dio del fruto y yo comí. Entonces el Señor Dios le preguntó a la mujer, ¿qué has hecho? Ella responde, la serpiente me engañó, contestó ella, por eso comí. Adán, ¿a dónde estás? Dios le pregunta al hombre, ¿a dónde estás? Una pregunta que habla de ausencia. Interesante que en el versículo 13, solo unos versículos después, Dios también hace otra pregunta. Dios es un Dios de preguntas. Y le dice a la mujer, ¿qué has hecho? Y si lo queremos traer al día de hoy, le coloqué ahí, ¿qué estás haciendo, mujer? La primera pregunta que Dios le hace a la mujer en la Biblia, la primera pregunta que Dios le hace a la mujer en toda la Biblia, la primerita, queridas hermanas, es eso. ¿Qué has hecho? Es la primera pregunta que Dios le hace a la mujer. Ya la forma, la crea, la saca del costado, le da figura, le da vida, se la presenta a Adán, pecan. Y la primera vez que Dios le hace una pregunta a Eva es, ¿qué has hecho? ¿Es que acaso Dios no sabía? ¿Es que acaso Él no se había enterado? Por supuesto que sabía, hermanos. Por supuesto. ¿Sabe quién no sabía? Era Eva. Eva era la que no sabía. Dios sí sabía. Y ahora la pregunta es, ¿qué hizo Eva?
¿Qué hizo Eva? No, Eva mal influyó a su esposo Adán. Bueno, pastor, ¿este es el día de los padres o el día de las madres? Parece que Eva no había entendido o tenía entendimiento o conocía el poder de la influencia que ustedes mujeres tienen sobre el varón. Al punto que Dios le dice, ¿qué hiciste, mijita? No es que Dios no sabía, es que ella misma todavía no había entendido el poder que estaba en ella de influenciar a su esposo. ¿Qué dice Proverbio 14:1? La mujer sabia edifica su hogar, pero la necia con sus propias manos. Ojo, iglesia, no dice el hombre. La mujer. ¿Quién tiene la tarea de edificar la casa conforme a Proverbios 14:1? La mujer. Hermanas, usted quizá no tiene la misma posición que su esposo de cabeza, pero usted sí tiene una gran, pero gran influencia sobre su esposo. Usted, mujer, esposa, o lleva a su esposo, al padre de sus hijos, por cierto, al próximo nivel, o lo atrasa y en casos detiene su crecimiento. Usted, mujer. O usted lo eleva, ¡pum! Y envía a su esposo al próximo nivel, o usted le corta las alitas por su influencia. Varón, esto es para usted. Ponga oído, porque ellas son las que nos influencian. Usted, ponga oído, porque ahorita vengo con usted, so póngase cómodo. Amárrese el cinturón, por favor, también. En otras palabras, ¿usted edifica su hogar, lady, o lo destruye? Está en usted, mujer. Si el hogar está caído, si el hogar está en problema, la mujer edifica su casa. Le voy a dar un ejemplo para poder aún elaborar más en este asunto. El techo de la casa necesita ser reparado. Tenemos un problema en casa. El techo necesita talequeando. Usted escoge, mujer, usted elige. Habla vida a su esposo y le dice lo que él sí puede y lo influye positivamente. O usted escoge. Mira, bueno, para nada, ya llamaste. Déjeme decirle algo. Su techo va a seguir liqueando por otros días. Usted elige. Mi amor, tú puedes. Guíndate allá como chango que yo te echo porras. Mire, aquel quizá no sepa ni la diferencia de un tornillo y un clavo. Pero la influencia de la mujer lo lleva al próximo nivel. O usted puede destruirlo diciéndole, ¿vos qué sabes? No sirves para nada. Mira, lo único que haces es traer plata. ¿Y usted cree que usted está edificando su hogar con eso? Usted decide, dama. Usted decide. La primera pregunta que Dios le hizo a ustedes es, ¿qué estás haciendo? Y Dios se lo sigue preguntando, ¿qué estás haciendo?
¿Qué estás haciendo? Ahora, la primera pregunta que Dios le hace al hombre en toda la Biblia, la primerita pregunta que Él le hace al hombre es esta. ¿A dónde estás? ¿A dónde estás? ¿Para dónde te me fuiste? Es la primera pregunta que Dios le pregunta al hombre. Incluso, hermanos, vamos más allá. Es la primera pregunta en la Biblia. Dios buscando al hombre diciéndole, ¿qué onda? ¿A dónde estás? ¿En qué te dejé? Y no es que Dios no sabía tampoco dónde estaba Adán. No, él sí sabía. La pregunta era para Adán. ¿A dónde estás? ¿Qué hiciste? ¿Qué hiciste con lo que te confié? ¿Qué hiciste con la responsabilidad que te di? ¿Qué hiciste? A lo que él responde en el versículo 10, ahí está, me escondí. ¿Por qué? Porque llegó algo a su vida, tuve miedo. ¿Por qué? Porque estaba desnudo. Por eso me escondí, porque estaba desnudo. ¿Y qué es tener miedo? ¿Qué es el miedo, varón? El miedo es la sensación provocada por la presencia de un peligro real o imaginario. Eso es miedo. Es una sensación provocada por una presencia de un peligro. Y Adán, ahora que está, él reconoce que hay pecado en él, tiene miedo por la santidad de Dios, por quién es Dios. ¿Y qué hace? Se esconde. Como muchos otros hoy en día se siguen escondiendo tras una botella de alcohol. Y no hablo solo de lo que están aquí. Hay una audiencia que nos está escuchando detrás del lente, que se están escondiendo detrás de una botella, se están escondiendo detrás de un trabajo, que se están escondiendo detrás de una computadora. Y Dios hoy te dice, ¿a dónde estás? ¿Qué estás haciendo? Dice, tuve miedo, estoy desnudo, me encuentro desnudo. ¿Qué significa estar desnudo? Es ausencia. Es ser vulnerable, símbolo de no protección. Estuve desnudo, dice, esta ausencia, vulnerabilidad, simbolismo de no protección y estatus, posición. Ve que la ropa, estar desnudo es quitar tu posición, es quitarte. Nosotros los seres humanos usamos la ropa para posicionarnos. ¿Sabe usted eso? El rey, ¿cómo se viste? Con una gran lona y un montón de perlas y una corona. Esa es su posición, su vestir lo pone en. Cuando llega el pecado, le quita la gloria al hombre, le quita el poder del hombre y lo desnuda. Y el hombre se siente con una ausencia, un vacío, una vergüenza, una culpa en su corazón por lo que acabó de suceder. Y la vergüenza, hermano, es lo opuesto al valor. La vergüenza es lo opuesto al valor. Él dice, estoy desnudo, tengo vergüenza. En otras palabras, he perdido mi valor. Y por eso se esconde. Pero gloria sea a Dios, damas y caballeros, que Jesucristo ha venido, iglesia, varón, a restaurar tu valor y mi valor como hombre. Y a darnos el poder y la autoridad que nosotros perdimos en ese jardín. Gloria sea a Dios. Que Dios restaura nuestro valor y nuestra posición como hombres. Todo lo que el hombre perdió en el jardín, Cristo Jesús lo restauró en la cruz del Calvario para nuestra honra y gloria. Amén. Hoy, queridos varones, hermanos, padres, los exhorto. De hombre a hombre, de padre a padre, los exhorto. Para que no se dejen mal influenciar. Escúcheme, de sus esposas. En otras palabras, varón, hermano, si ella decide no venir a la casa de Dios,
Usted le puede recetar algo así, mira mi amorcito, te quiero mucho, pero lo que soy yo, me voy a la casa de Jehová a darle honra y gloria. Eso que chao, chao, mi amor. Eso es ser un varón. Génesis 3:17, ¿qué dice? El mismo capítulo, no se me pierda. Al hombre le dijo, dado que hiciste caso a tu esposa, dado a que te dejaste mal influenciar por tu esposa y comiste del fruto del árbol que te ordené que no comieras, la tierra es maldita por tu culpa, no la de ella. Escúcheme, papá, varón, su culpa. Toda tu vida lucharás para poder vivir de ella. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Es serio? Varones, hermanos, padres, no nos volvamos manganzones. Es la palabra que está buscando, manganzón. Y permitamos ser mal influenciados o manipulados por nuestras esposas. Porque la cosa es en serio. ¿Me escuchó, varón? Así que póngaseme los pantalones. Y cuando venga, ay, amorcito, que... Mira. Eso no honra a Dios. Te me calmas. Te me calmas. Hermanos, Dios nos va a llamar a dar cuenta. Así de sencillo. No estoy diciendo que no la ame. Tampoco estoy diciendo que no la cuide. Mucho menos no estoy diciendo que no la consienta. No, consiéntela. Papáchela, hombre. No sea tan seco. Pero no sea un manganzón tampoco. ¿Por qué? Porque a Adán le salió caro el chiste. Le salió caro el chiste. Dios le dijo a Adán, voy más allá. ¿Sabía usted, iglesia? Y esto yo lo leí varias veces, que en ningún lugar Dios le dio instrucción a la mujer. Fue al varón. Todas las instrucciones. Mira, vas a hacer esto, me vas a cuidar esto, me vas a nombrar aquel chango, aquel burro, aquella vaca. Todo. Cuando llega la mujer, ya, ¿qué dice el Señor? No, ya me dijo todo. ¿Sabe por qué, varón? Papá. Porque es su tarea enseñarles. Es su responsabilidad alimentar a su casa con la palabra de Dios. Más tarde, que había un bochinche, un desorden en la iglesia, Pablo, inspirado por el Espíritu Santo, le dice a la mujer, no, usted que su esposo le explique. Ahorita déjenos que tenemos que terminar este asunto. Así le dice. Que, varones, cuidado. No le estoy diciendo que no la escuche. La mujer tiene ese extra sentido que a veces a nosotros nos falta. Pero tenga usted ese discernimiento también. ¿Por qué Dios llama a los padres padres? Es la pregunta. La palabra viene de la palabra griega Abba. Abba significa origen, fuente. En otras palabras, Abba es el origen, la fuente de donde que sostiene. Es una fuente como una fuente de agua, algo que sale, que brota, un origen. Y quisiera explicar por qué Dios llama padre a padres. Porque de todos los títulos que Dios tiene, nos comparte uno. Y nos da uno por asentado. Padre. Nosotros compartimos su título. ¿Qué honor es eso, caballeros? Sin hacer nada, simplemente por ser hombre, Dios te dice, con ese paquete va este título, muchacho. Padre. Yo hace un tiempo atrás tuve la oportunidad de visitar la isla Caimán, una isla que están colonizadas por los ingleses
aquí en el Caribe, no muy lejos de aquí. Y me pareció bien interesante que esta isla, que está de este lado, aquí abajito, cerquita de Puerto Rico, me parece interesante que igual que Canadá no tienen presidente. ¿Sabe qué tienen ellos como Canadá? Canadá no tiene presidente, ¿sabe usted eso? Y usted va a Canadá y vive la reina, porque eso es lo que dice la moneda de canadiense. Vive la reina. Eso es lo que dice. ¿Por qué? Porque ellos no tienen presidente. Ellos tienen lo que se le llama primer ministro. El primer ministro está encargado de asegurarse que las órdenes del señor, del rey Charles, que es el nuevo rey, se establezcan y se cumplan. Eso es lo que hace el primer ministro, se asegura de eso. Él también tiene la responsabilidad de que haya provisión y protección para el pueblo. ¿No es eso interesante? En estas Islas Caimans, como otras, incluyendo a Canadá, se habla el inglés, pero el inglés de Inglaterra. ¿Cómo que está el inglés de Inglaterra? Les cuento que ellos tienen su propio inglés. Al agua, que se llama water, ellos le llaman water. Entre otras cosas. Y esa es una que no se me olvida, porque cuando volábamos para allá, mi esposa le dice a la flight attendant, volábamos con una aerolínea británica, le decía que se le podía un vaso de agua, y se lo repitió como 3 veces. Y aquella güera, yo sé que entendió. Le decía, ¿qué quieres? Y mi esposa, glass of water. Oh, you want water. Ya, fue seguro, sí, water, whatever. Dame el agua, muchacha. ¿Por qué? Y así está la isla Caimán. Usted va allá y se pasea y renta un carrito. Y si quiere agua, mejor que pida water. Porque si pide water, lo miran así como que, ¿estás aprendiendo a hablar o qué carajo? Porque ellos tienen su propio inglés. Pero no solo eso, hermanos. Ellos manejan al lado contrario. El volante está de este lado. Las calles están de este lado. Todo es al revés. Y no solo eso. Pide una taza de café y le cuesta. Pero pide un té con leche. En todos lados lo venden. Una isla que está desde este lado del mundo, totalmente influenciada positivamente, ¿verdad? Por los ingleses que están a miles de millas. Fue colonizada por los ingleses. Nota, cuando un territorio es colonizado, lo primero que se hace, número 1, se establece la cultura de honra al rey. Rey, vives para siempre. Es una frase que ellos tienen. Luego, se establece la lengua. En este caso fue inglés. Y por último, se aplican todas las tradiciones que el rey ha establecido. Todo lo que el rey estableció. ¿Quién tiene esa tarea, hermano? El primer ministro. Digo todo esto, Padre, para que entienda que usted es el primer ministro de su casa. Usted tiene la responsabilidad, yo tengo la responsabilidad de establecer una cultura que honre al Rey de Reyes. Yo tengo como padre en mi hogar la responsabilidad de establecer la lengua del reino de Dios. Fe, perdón y amor. Y como padre, tenemos la responsabilidad de establecer las culturas del reino. Es algo interesante que tenemos la responsabilidad de establecer una cultura. Viene una palabra bien interesante que habla de semilla, habla de raíces, habla de plantar semilla, de tirar semilla. Una cultura, algo que usted cultiva. No pasa así de la noche a la mañana, papá. No es algo que hay que cultivar y seguir cultivando. Y luego dice que tenemos la responsabilidad de establecer la lengua del reino de Dios. Y me parece a mí bien interesante la lengua, porque nuestra lengua revela nuestro origen. Nuestra lengua revela nuestro origen. ¿Cómo nos decían? Bonjour. ¿Y cómo yo me aprendí el bonjour? Todas las mañanas nos lo decían, ¿verdad, hermano? Había un flacucho, así.
Y siempre lo esperaba. Y a mí se me grabó. No queriendo, porque siempre nos decía, bonjour, buenos días. La lengua refleja tu origen. La lengua refleja tu origen. Me parece interesante que en el día de Pentecostés, aleluya, en el día de Pentecostés, la lengua cae sobre la iglesia, manifestando su origen y mi origen, que es en los cielos. Hermanos, por eso es que tenemos lenguas espirituales. Reflejan nuestro origen. Y entre más usted busque a Dios, quizá usted dice, Pastor Omar, yo no he hablado en lenguas espirituales. No hay lengua espiritual más grande que el lenguaje del amor. Amén. Amén. El lenguaje de fe. No hay lengua más celestial que esa. Y por último, Dios nos llama, caballero, a establecer las tradiciones del reino. ¿Cuáles son las tradiciones del reino? Entre unas cuantas, ser generoso, tener compasión, cuidar de los necesitados. Estas son las tradiciones del reino. Estar en la casa de Dios, servir a Dios. Estas son las tradiciones del reino que usted y yo somos llamados a establecer en nuestro hogar. Hermano, así como manejar del lado derecho en el vehículo refleja que esta isla, Grand Cayman, fue colonizada, permíteme decirle algo, iglesia, y escúchelo. Los milagros son señales, dice la palabra de Dios, de que el reino de Dios está con nosotros. Son señales de que hemos sido colonizados por el Rey de Reyes, Señor de Señores. Cuando usted mire un milagro, eso es solamente una señal de que el reino de Dios, transformación, está con nosotros. Y que Él nos ha colonizado para su honra y su gloria. Expecte los milagros porque son simplemente señales del reino de Dios ha llegado sobre nosotros. Amén. Por último, varón, la fundación de la sociedad es usted, el hombre. La fundación de la sociedad es el varón. ¿De dónde te saca eso, Pastor Omar? Hoy tenemos 7 billones de personas en la tierra, poquito más de 7 billones. Pero Dios solo creó a un ser humano del polvo. Uno solo. Uno solo del polvo. La mujer ya no fue creada del polvo. La mujer fue creada de la costilla. Solo una sola vez Dios agarró polvo para hacernos. Una sola vez. Y fue con Adán. Una sola vez. La parte más importante de cualquier edificio es su fundación. No importa cuán bello sea el edificio, si la fundación no es sólida, ya estuvo. Yo hace un tiempo atrás llegó a la ciudad a mi trabajo y yo tengo la responsabilidad de mirar por el edificio. Y me citaron por varias cosas, que si me faltaba una ventana, que si me faltaba un exit sign, que si aquí esta agua gotea, que si este tubo estaba aquí, que si esta luz, ¿por qué prendía así? Me citaron por varias cosas. Pero el building nunca fue cerrado. ¿Sabía usted que si la ciudad llega aquí o a cualquier edificio y la fundación está quebrantada, cierran el edificio? Lo cierran. En otras palabras, la parte más importante de un edificio es la fundación. Es la fundación. Por eso es que el diablo está detrás de los hombres. Porque Él está detrás de la fundación de la sociedad. Me parece interesante que cuando la mujer comió, dice que tuvo una conversación con la serpiente, comió, se lo pasó, nada pasó. Pero ¿qué dice Génesis 3:7? Que en el momento que él comió, todo cambió. Todo cambió. Ella comió, nada pasó.
Él comió y en ese momento dice, ¿se da de cuenta? Ella comió, tranquilo, no hay problema. Pero cuando él comió, en ese momento, todo cambia. ¿Se da de cuenta por qué el enemigo hace un énfasis en que el hombre coma? ¿Se da de cuenta? La mujer puede estar comiendo y no decir que no va a dar cuenta, ¿verdad? Claro que va a dar cuenta. Pero la cabeza es el varón. Que ella haga su berrinche y que diga, tranquilo, mientras tanto que usted no lo haga, tranquilo, varón. Que ella dice que ya no quiere a Dios, que ella no. Tranquilo. Mientras que ella lo haga, no hay problema. En el momento que usted come, te muerde eso, en ese momento todo cambia. Todo cambia. ¿Qué quiero decirle a usted, papá, varón? Cálmese. Cuando le esté puchando los botones, y ella sabe a dónde pucharle. Se ríen todavía, como correr. Cálmese. No muerda esa manzana. Cálmese. Porque si usted la muerde, todo cambia. Todo cambia. Hermano, yo le estoy contando, yo le estoy dando una prédica bíblica. Pero aún la sociedad en la que vivimos da testimonio de la palabra de Dios. Mire lo que dijo Time Magazine el año pasado para el Día de los Padres. Se llama El Día de los Padres, sacó un artículo que lo nombraron Papá son destino. Así le pusieron, papá son destino, así. ¿Por qué? Porque ellos dicen, en el buen desarrollo de los hijos, los papás son un fundamento, un elemento crucial. Y si usted va a la revista Impacto, ellos tienen un artículo que se llama El alto costo de la ausencia del padre. En ese artículo, empezando el artículo, dice, las estadísticas muestran que el 94% de los jóvenes están con antecedentes delictivos, no han tenido un modelo masculino positivo de conducta en sus vidas. El 94%. Y el doctor Muñoz, próxima página por favor. Y el doctor Muñoz, Farías, dice esto. Farías dice lo siguiente, y me parece interesante, porque es cierto que él mismo lo dice, los niños que crecen sin una figura paterna, generalmente, en grandes porcentajes, evidencian trastornos en adolescencia porque no encuentran identidad. Y luego dice esto, los jóvenes sufren de inseguridad, soledad y depresión, que luego puede plasmarse en el fracaso escolar, en el consumo del alcohol, drogas y vagancia. En definitiva, dice el doctor, en definitiva, no tienen la capacidad para controlar sus impulsos y no pueden autorregularse. La ausencia del padre. ¡Wow! En otras palabras, el señor Muñoz nos está diciendo, el doctor Muñoz nos está diciendo, Adán, ¿a dónde estás? ¿A dónde estás, Adán? Tres cosas que todo padre debe de entender y que pido yo que usted se la lleve en su bolsillo. Tres cosas, su posición, su prioridad y su rol. Tres cosas. Usted es fundación, usted es el blanco. Su prioridad, establecer el reino de Dios. Usted es el primer ministro. Y su rol, proveedor, protector y maestro. Tres cosas que todo varón debe de saber. Posición, prioridad y su rol. Hermanos, ser padre no es fácil. Pero ¿saben ustedes algo? Que eso es a propósito, por diseño.
Ser padre no es fácil, pero eso es por diseño. ¿Qué quiero decir? Dios lo planeó así para que nosotros dependiéramos de su ayuda. Así lo diseñó, para que nosotros aprendiéramos a depender de Él, porque no es fácil. Pero con Dios nos capacita, porque Dios, que es nuestro Padre, ¿qué significa Abba? Nuestra fuente. ¿Qué significa Abba? Nuestro origen. Él más que nadie, varones, lo entiende a usted. ¿Por qué? Porque Él comparte su título. Y Él sabe lo cabeza dura que somos. Él sabe cómo nos comportamos como hijos. No es fácil ser padre. Tenemos competencia, el enemigo nos tira por todos lados, pero a su disposición Dios ha dejado ángeles y armas para que usted la use. Y usted, como el capitán de su barco, diga fuego, y fuego sale de su casa para la gloria de Dios. Porque usted es el primer ministro de su casa. Y cuando usted dice algo, que lo escuchó, que vino de allá de Inglaterra, pero en nuestro caso viene de allá de la Nueva Jerusalén, y nosotros lo recibimos y lo declaramos, el pueblo tiene que hacerlo. ¿Por qué? Porque tenemos todo el respaldo del reino de Dios para que se ejecute la ley de Dios. ¿Se da usted cuenta la posición que usted tiene como padre, como cabeza de su casa? Y mujer, usted se da de cuenta de la tarea de influenciar para bien a su esposo y no de mal. Por favor, ayúdenos. No lo haga más difícil. Ay, esta se la paso de parte de ellos, que me pusieron una notita aquí. No es fácil ser padre. No es fácil. Nosotros como padres no estamos tan intunados con nuestros sentimientos. Esa es la verdad. Tenemos que recultivar eso en nosotros, porque eso es parte de la caída, pero Cristo restauró eso ya. Por eso es como Él dice, Adán tuvo que trabajar y esforzarse, de la tierra va a comer, pero ya nosotros como hijos de Dios, que caminamos en la gracia de Dios, eso fue también restaurado, iglesia. Nosotros vamos a prosperar, without toil, dice en inglés, sin el sufrimiento de la tierra. Cuando usted sufra de la tierra que le está costando, usted recuérdese y recuérdele a Dios, Señor, tú pagaste, tú eres mi proveedor. Envíame la nube que este sol me está calando. Y el Señor se la enviará. Porque es palabra de Dios, iglesia. Varón, es por diseño que la cosa es difícil. Es por diseño. Es para que usted viva. Si algo luchamos los padres y los varones, es el orgullo. Es un enemigo, es una arma que el enemigo tira contra el varón. Es el orgullo. ¿Qué Dios dice? Tengo que hacérselo difíciles, porque si no, nos hinchamos. Ah, mira la familia que tengo, mira. Y dice Dios, sí. Viene y le da 3 vueltitas a Pepe y me lo chifla. ¿Para qué? Porque necesitamos depender de Él. Sí se puede, varón. Sí se puede, hermano. Agarrado de Dios, se puede ser los padres que Dios nos llamó a ser. Yo lo animo a que se agarre del Señor, escuche la voz de Dios y tenga un oído listo por si la esposa me lo influencia, más si me lo mangoncea, por favor. Póngase de pie, por favor. Mangonea. No, eso suena como mango. No, me lo hago un batido de mango, por favor.